de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Compañero encargado de la presidencia, vicepresidentes, miembros del CAL y a los ciudadanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación. En primer lugar, yo creo que la Constitución hay que leerla integralmente y no solamente hacer alusión a los temas que nos convienen. El artículo 131 de la Constitución es clarísima en determinar quiénes son las autoridades que son sujetos de control político de esta Asamblea Nacional. Y el artículo 129, por ejemplo, plantea que autoridades de elección popular, como el presidente y el vicepresidente de la República, también sean sujetos de control político de esta Asamblea. El otro artículo al que se hacía alusión hace unos minutos sobre la revocatoria del mandato tiene que ver con los derechos de participación y democracia directa establecidos en la Constitución, que además es un derecho ciudadano, es un proceso ciudadano, mientras que las funciones a las cuales nos estamos refiriendo son las funciones de fiscalización y control político que tiene como competencia esta Asamblea Nacional. De ahí que quiero empezar en este caso, hacer conocer a este Pleno el trabajo desarrollado por la Comisión de Fiscalización en estricto apego a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 81 y 82, donde establece los procedimientos específicos para llevar adelante este proceso de juicio político. Como todos ustedes conocen, los asambleístas proponentes, interpelantes de este juicio fueron y son los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz, Raúl Tello, y los interpelados son José Tuárez, María Chalá, Walter Gómez, Victoria de Sintonio. ¿Qué es lo que sucedió? En primer lugar, el asambleísta Fabricio Villamar presentó una solicitud de juicio político que fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa, y luego los consejeros Raúl Tello y Yanine Cruz presentaron un nuevo juicio político que también fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, y en uno de los artículos de este Consejo de Administración Legislativa recomiendan a la Comisión la unificación de ambos procesos. Esto se lo hizo y luego, como corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se notificó a las partes, aquí están simplemente enumerados los documentos que ha hecho llegar la Comisión, tanto a los interpelantes como a los interpelados, para cumplir con el derecho a la defensa, por un lado, y también con el derecho al debido proceso. Las causales, ya las conocemos: incurrir en la prohibición legal establecida en el artículo 21, numeral 10 de la Ley Orgánica, que no permite a representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros. Luego, la causal 2, incumplir el deber establecido en el artículo 208, que manda al Consejo de Participación y Control Social investigar. Luego, la causal que tiene que ver con incumplir la función principal como servidor público, que consiste en cumplir la ley que señala como principios guías de la institución que preside la ética laica y la independencia. Y la causal número 4 es carecer de probidad notoria. Es importante señalar, compañeras y compañeros asambleístas, que estas son las causales presentadas dentro del juicio político que fue unificado, y luego las causales, en este caso presentadas por Yanine Cruz y Raúl Tello contra el presidente y los 3 consejeros, es el incumplimiento de las funciones relacionadas con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 162 de la Ley de Garantías Constitucionales, así como también el artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también la sentencia, en este caso dictada por la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que le correspondía a la Comisión? En primer lugar, iniciar el proceso de sustanciación. Aquí se ha dicho que se ha irrespetado el debido proceso porque no se tomaron los 15 días que determina la ley, sino los 10 días. Y aquí gráficamente ustedes van a poder revisar que fueron 11 sesiones las que realizó la Comisión de Fiscalización y Control Político, y que durante estas 11 sesiones se respetó el plazo determinado, por un lado, en primer lugar, el plazo que terminó el día sábado 3 de agosto, luego de pasar con los 15 días, y es más, quiero decir que ese mismo día también en la comisión, el equipo técnico de la comisión estuvo recibiendo pruebas de cargo y descargo. Es decir,
todo el proceso se lo hizo adecuadamente, garantizando los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes. ¿Cuáles son las recomendaciones y conclusiones? Porque si bien es cierto, los interpelantes han planteado las causales, la comisión tenía que realizar un trabajo sumamente responsable y en apego irrestricto a lo que determina la ley. En ese sentido, quiero decir que, en primer lugar, el expediente que hemos entregado y que está, en este caso, circulado en cada uno de sus correos electrónicos, contiene más de 1.600 hojas y, adicionalmente, 6 CDs que contienen mayor información. Eso quiere decir que existe dentro del proceso información, documentación certificada debidamente, porque así lo determina la ley, que sustenta las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Fiscalización y Control Político. En primer lugar, existen indicios de que el fraile José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, habría incurrido en falsificación de documento, perjurio y falso testimonio, con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que corresponde, y esto es importante hacer énfasis, remitir todo el expediente de la sustanciación del juicio político en su contra a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de la documentación debidamente certificada, que reposa ya no solo en el archivo de la comisión, sino también en sus archivos, consta, por ejemplo, una declaración juramentada donde él dice no ser representante del culto religioso, y luego existe otra documentación que contraviene con esa declaración juramentada. Además, por ejemplo, y solo para citar un par de ejemplos, se dice que José Tuárez ha indicado que fue párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil, y luego se recibe ante la comisión una certificación que nunca fue párroco de dicha iglesia. Se dice que él ha sido director de la radio La Voz del Santuario, y luego se recibe una documentación certificada de que no fue nunca director de la radio La Voz del Santuario. Se dice que fue rector de la Unidad Educativa San Fernando, y luego certificadamente se entrega la documentación a la comisión de que tampoco fue rector de la Universidad Educativa de la Universidad San Fernando. Entonces, existe, como todos podemos ver, y está la documentación certificada, documentación que no coincide y que lastimosamente se podría pensar que se presume en este caso, y tendrá que ser la Fiscalía la que lleve adelante este proceso de investigación. Hay que ser enfáticos en esto. Las omisiones por parte de la institución pública en el control y verificación de los requisitos legales que permitió la postulación, calificación, elección y posesión de una persona en su cargo debe ser revisado a través de las instancias jurídicas pertinentes. Es decir, además de la responsabilidad de la persona que participó en el proceso de elección, habría también responsabilidades del ente que calificó su participación, quien debía cerciorarse del cumplimiento de dichos requisitos. Esta conclusión no significa una causal para el enjuiciamiento político a criterio de la comisión. Sin embargo, este expediente, como se ha mencionado, tiene que ir a la Fiscalía, que es a quien le corresponde realizar este proceso de investigación. En la conclusión segunda dice: el fraile José Tuárez, al haber incurrido en la prohibición legal establecida en el artículo 21, numeral 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no permite a representantes de cultos religiosos postularse como candidatos, ser designados ni desempeñarse como consejeros, y sobre todo por estar cuestionada su probidad para cumplir sus funciones, tiene consecuencias negativas para la institucionalidad y credibilidad del Estado en su carácter laico y en la autonomía de las decisiones del actual Consejo de Participación Ciudadana, por lo que el expediente debe ser remitido a la Contraloría General del Estado a fin que se audite el proceso de selección. En la información que consta en el archivo de la comisión y también en los de ustedes, dice que el fraile José Tuárez sigue siendo un fraile, y que además
el ministerio sacerdotal únicamente puede ser retirado por la Santa Sede previo el respectivo proceso canónico. Luego, además, se entregan documentación a la comisión donde dice, y estas son documentaciones certificadas, que efectivamente fue nombrado en otro momento como vicario, nombrado por el arzobispo de Guayaquil el 21 de abril de 2016. El superior de su orden religiosa le oficia a José Tuárez, indicando que no tiene permiso para participar en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y le ordena renunciar a su candidatura en el plazo de 15 días. Es un tema que nosotros no podemos cuestionar, sin embargo, son documentos que están dentro del proceso y que los traigo a colación en este momento. Finalmente, la causal número 3 y 4, que me parece que son las que realmente han preocupado a la comisión y son las que realmente, y en este caso la causal número 3, constituyen causal de juicio político. El fraile José Carlos Tuárez Zambrano, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las consejeras y consejeros Victoria Tatiana de Sintonio, Walter Javier Gómez, María Rosa Chalá, han incumplido con lo establecido en el artículo 22 de la LOCEP. ¿Qué dice este artículo? Son deberes de las servidoras y los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. Se dice además que no se ha cumplido con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, donde se dice que las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento. Además, se hace referencia también a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, entre otras atribuciones del presidente o presidente de dicho consejo, dice cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué es lo que ha preocupado además a la comisión? No solamente que se conforma una comisión, porque a eso corresponde esta causal, se conforma una comisión donde se pretende verificar o revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, a pesar de que existe una sentencia dictada por la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y creemos que ahí existe efectivamente un incumplimiento a la ley, un incumplimiento a la Constitución. Y aquí quiero también hacer un análisis muy importante. Luego de la sesión del 10 de julio, donde la sesión número 4, donde ellos toman la decisión, a los pocos días llega hasta el Consejo de Participación Ciudadana las copias certificadas de la admisión de medidas cautelares que fueron solicitadas al Consejo de la Judicatura. Es decir, ellos retroceden en su decisión porque hay una medida cautelar y hay un dictamen de juez y dicen que en este caso tienen que atender esta decisión por ser el respeto a la ley. Pero la forma como hacen este proceso no está establecido en ningún procedimiento parlamentario de ninguna institución ni cuerpo legislativo. Es más, el mismo reglamento de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que se debe reconsiderar una moción en este caso y además, no solo eso, sino también establece que para la reconsideración se necesitan 5 votos. Y aquí una aclaración. ¿Por qué no reconsideran, a pesar de ser ese el criterio jurídico? Porque no tenían los 5 votos. Porque a esa sesión acudieron únicamente 4 consejeros y por lo tanto no habrían podido tomar la decisión de reconsiderar. Y lo que hacen es cometer una ilegalidad tras otra ilegalidad, porque en este caso retiran una moción que, como digo, no está establecido en ningún procedimiento. Finalmente, yo quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, a nuestros equipos técnicos por el trabajo responsable y eficiente que se ha hecho y reiterar, porque aquí se ha tratado de decir lo contrario, reiterar que no una, sino 50 o probablemente 100 veces hemos defendido el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa que tienen las autoridades y el derecho a la seguridad jurídica que tenemos todos los ecuatorianos. Gracias.
Gracias.